Estamos de vuelta ya en Cuenca en directo. Es enorme que nos acompañe en este espacio de entrevistas la doctora Lorena Coppel, conocida psicóloga, pues clínica infantil de nuestra ciudad. Lorena, bienvenido, un placer que estés con nosotros. Gracias, para hablar de temas álgidos en realidad que nos han preocupado, creo que a toda la sociedad. Estamos indignados, existe estupor con lo que ha sucedido en los últimos días y es una realidad que vemos que ha pasado todo el tiempo y que recién estamos dándonos cuenta que se agudiza con tanta fuerza. Los casos en la capital de la República, la ciudad de Guayaquil, el oriente ecuatoriano no está, tampoco está exento de esto. En la ciudad de Azogues, nuevos casos, en Cuenca también se han dado casos. Así esto pasa a diario y pues lo que queremos hablar contigo, mira, ¿qué hacer como padres para tener esta alerta? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? ¿Y cuáles son los primeros signos de los padres que debemos saber para tener pues siempre este foco, este semáforo prendido y en alerta para poder ayudar a nuestros niños en caso de que sean abusados? Bueno, pues Micari, muchas gracias primero por la invitación y de hecho es un espacio muy importante que yo pienso que podemos ayudar a muchas personas que nos están escuchando y viendo, porque es un tema que, como dijiste hace un momento, ha causado muchísimos estragos y estupor en todo el país y de hecho en nuestra ciudad ya se está vivenciando como la gente está en busca de qué es lo que está sucediendo con sus hijos, un poquito más de interés y también la preocupación porque muchos de ellos tienen que permanecer solos o muchas veces van solos a la escuela, regresan solos de la escuela, permanecen solos en las tardes. Entonces esto es una constante preocupación para muchos padres y es muy importante que estemos alerta a ciertas cosas. Entre ellas, lo más importante que los papitos debemos saber siempre es cómo conocemos a nuestros hijos y las actividades que ellos realizan, por lo general cambian de actitud. Ellos se ponen mucho más tristes, mucho más retraídos, se vuelven más tímidos, si queremos decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Por la vergüenza que sienten de haber sufrido alguna situación, alguna insinuación, en algunos casos algún toqueteo o ya más profundo una violación. Ellos se sienten culpables la mayor parte del tiempo y los niños más pequeños sobre todo no saben cómo actuar porque no entienden muy bien qué les está sucediendo. Debemos de estar muy alertas cuando los niños comienzan a cambiar sus actividades diarias. Por ejemplo, al momento de comer, dejan de comer, por ejemplo, si han sido muy comeloncitos. El cambio. Exacto, si son muy inquietos, muy juguetones, comienzan a dormir más de la cuenta, a quedarse muy quietos, muy pasivos. Esos cambios drásticos son alertas, lo que nos provoca que vayamos viendo que los niños están cambiando ya en su cotidianeidad. Eso es lo que debemos estar siempre pendientes. Un niño que por lo general ha sido buenísimo, muy dócil, se comienza a volver muy agresivo, muy inquieto, que no sabe por dónde ir. De qué manera demostrar también su dolor o su molestia interna. Y desgraciadamente, como digo, en muchos de los casos los chiquitos están siendo amenazados. El miedo. Se les inculca ese miedo y siempre se les dice voy a hacer daño a tu mamá o a la persona que tú más quieres o nadie te va a creer o es tu palabra contra la mía. Entonces, desgraciadamente, son muy vulnerables. Ahora, muchos casos, Lore, que se han dado en realidad de abusos sexuales están dentro del propio hogar. Otros, como vemos, pues se reflejan en los centros educativos. ¿Cómo se puede manejar? ¿Son cosas distintas? Tal vez tú decías algo importante que es creer a nuestros niños. Los niños no mienten, suelen en realidad exagerar un poco, pero siempre van al camino de la verdad. Lo que pasa es que los niños, yo no puedo decirte, Karina, que no mienten. Claro que mienten, o sea, todos los seres humanos de alguna manera mienten o manipulan cierta información, a veces exageran. Pero sobre el tema del abuso sexual es muy raro que un niño venga y se invente semejante situación, porque de hecho para ellos es una cosa vergonzosa, como vuelvo a decir, es una vulnerabilidad de su cuerpo, de su psiquis y de justamente el hecho de que ellos no puedan decir no. Entonces, mentir sobre eso es muy difícil. ¿Sí? En otras cosas sí, se inventan sus aventuras, que hicieron tal cosa, que se fueron al parque, que conocieron la invención, la creatividad, alguien, la imaginación puede surgir. Pero sobre esto es muy difícil que se lo inventen, porque además entenderíamos que si bien los chicos están siendo ya guiados en cuanto a lo que es la parte sexual y se les da orientación sexual desde muy pequeños, en algunos hogares no se habla todavía del tema, es un tema tabú. Se lo considera malo en caso de algunas personas mayores que todavía lo ven como algo malo, como algo sucio. Entonces los niños tienen su temor, es muy difícil que se inventen. ¿A qué edad se recomienda hablar con los chicos de sexualidad? Porque tomemos en cuenta que ahora pues hay niños que han sido abusados a los 3, 4 años, 5 años. ¿Cómo ellos pueden en realidad expresarte? Porque se habla de un niño de 10, 12 años que de pronto puede revelar que ha sido abusado. Los adolescentes, hay gente madura, adulta, que todavía no lo revela y que ha pasado muchos años. Veía cifras, justamente antes de esta entrevista, veía cifras de la Organización Mundial de la Salud, decía que 2 de cada 3 personas adultas que han sido en su niñez abusadas no lo han dicho.
Exactamente. 2 de cada 3, o sea, solo una se atreve a decirlo. Así En este es. caso, a la pregunta que iba yo, con los niños, ¿cómo se puede hacer? Lo que pasa es que depende de las edades, como tú bien dices, Karina. Y además, hace un momento mencionaste que muchas veces sucede en las casas, con familiares cercanos, con amigos muy cercanos, y ahora se está evidenciando también que en los centros educativos. ¿Por qué se da esto? Solamente voy a aclarar que es porque los niños tienen vulnerabilidad frente a estas figuras de autoridad que abusan de ellos. En el caso del abuso que se da por niños un poco mayores, también el amedrentamiento, el hecho de hacerles sentir miedo, de amenazarles, también los pone en vulnerabilidad. Los niños pequeñitos, como tú decías, de 3 a 4 años, no es el cuándo vamos a hablarles a ellos de sexualidad. Se les está hablando todo el tiempo de sexualidad a los niños desde que comienzan ya su formación. ¿Por qué? Porque las mamitas y los papás les estamos diciendo siempre nunca permitas que nadie te toque, la mami o el papi te limpiamos de esta manera, te hacíamos así, no es que cualquier persona te puede bañar o cosas así, ¿me entiendes? Entonces ya ellos como pequeñitos ya comienzan a expresar. Ahora los niños son sumamente despiertos, están sumamente estimulados, entonces ellos ya expresan todas esas situaciones diferentes, de por ejemplo me tocó tal persona o me dijo bájate el pantalón, como estamos viendo en algunos casos de estos pequeños que han sido abusados, entonces ya comienzan a expresarse más, también manifiestan dolor, cuando en algún momento ha sido ya infringido de una manera más violenta, entonces esto me duele, mami me duele tal cosa, tal otra, hay mucha más confianza entre los hijos y los padres ahora, de pronto las personas, como tú decías, las estadísticas referentes hace muchísimos años, no teníamos esa confianza con los papás, teníamos un poco más de recelo, porque vuelvo a repetir, no se hablaba tanto del tema sexual, sí, era de un tema manera tabú. abierta. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer a papis y mamis que están en casa y de pronto pues están viendo que estas alertas que tú nos comentas y sugieres también pues nos deben llevar a estar súper pendientes de nuestros hijos? ¿Cómo hacer y dar el paso más allá? ¿Qué preguntarle? Si tú estás sospechando como padre, ¿qué decirle al niño? Siempre lo que tenemos que tender es a darles la confianza a los chiquitos y decirles, mi amor, cuentas con la mami, cuentas con el papi, cualquier cosa que te suceda, estoy aquí, no me voy a enojar contigo. Darles esa apertura. Correcto. Como que les estamos dando el espacio de que ellos pueden Y que las acudir. cosas fluyan y que exacto, exista y puede vínculo de fluir la comunicación. Pero de hecho no todos van a tener esa confianza, como decía hace un momento, sienten mucha vergüenza. Entonces siempre alertas a las situaciones, como mencioné hace un momento, esos cambios drásticos en las actitudes y en las conductas de los chiquitos. Y es ahí donde debemos actuar. Por lo general yo aconsejo siempre a los papis el momento que se van a la cama, cuando van a descansar, ir a estar con ellos un ratito antes y decirle te ha pasado algo, te noto medio raro, o tú no eras así, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué reaccionaste de esta manera? Dime cualquier cosa que te esté sucediendo. La fluidez en la comunicación y la confianza es la primera arma. Luego de eso, si es que los niños revelan ya qué situación les ha sucedido, pues obviamente tomar cartas en el asunto y el primer paso es separarle del agresor, sea quien sea. Es algo bastante fuerte, yo he tenido muchísimos casos en los que los agresores son de la familia y las personas prefieren obviar el tema. Claro. Sencillamente de pronto no van a las reuniones o alguna cosa, sencillamente no se toca el tema. Y eso tampoco es bueno, porque primero los niños pierden la confianza en el adulto en quien confiaron, sean los padres o sea cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque dicen, claro, le conté, pero no hizo nada. No tengo yo la suficiente importancia. ¿Por qué? Porque más importantes son las relaciones interfamiliares, las reuniones sociales, el hecho de que tenemos, qué sé yo, el almuerzo, el cafecito o alguna cosa. Entonces es muy, muy probable que los papás muchas veces hasta por vergüenza, por no poner en evidencia la situación, se callen. Correcto. Entonces no callar. No callar. Y pues separar al agresor. Separarlo del agresor inmediatamente. Es lo que están haciendo, por ejemplo, en las escuelas, ¿Qué es lo que se está haciendo en las escuelas? Y velando por el bienestar de los menores. Claro que sí, porque si el agresor tiene esta situación, y también algún rato vamos a ya conversar del lado de los agresores, porque también debe haber un perfil de estos agresores, porque si cometen esto alguna vez con un niño, me imagino yo que puedan también volverlo a hacer con otros más. Como siempre decimos, alguien que hace una vez algo, por lo general es muy difícil que pierda el hábito, ¿no? Pero de hecho no podemos tampoco generalizar, tendríamos que analizar muchísimo las situaciones. Muchas veces hay niños pequeños que han vivido algún tipo de abuso y luego lo ejecutan con alguien más pequeño. Entonces son esos juegos sexuales que también se pueden ver muy mal, pero que de hecho veríamos que la intención del menor no es sino solamente poner en práctica lo que está sufriendo. Muchos papitos encuentran esas situaciones entre primitos, entre hermanos y cosas. Entonces también alertarse, decir, ¿y por qué te está pasando? ¿Dónde viste? ¿Qué aprendiste? ¿Quién te enseñó? Porque de esa manera vamos indagando. Y
dijiste algo muy importante en su momento, cuándo o cómo preguntarles. Siempre dejar que los niños nos pregunten a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de sexualidad pensamos que ya tenemos que hablar de grandes cosas, de grandes temas, y es de acuerdo a la necesidad que ellos sienten, la curiosidad que les mueve. Es diferente. Bueno, yo voy a comprometerte, a invitarte en una segunda parte porque el tiempo es cortísimo, mi Lore. Nada más decirles a los padres en este momento, y con esto quiero concluir, ¿cuál es el procedimiento a seguir y luego de separar? ¿Es necesario ayuda psicológica? Porque si los padres están ayudando en estos casos, los niños pueden superarlo. En el caso de que los padres no estén cercanos o los familiares cercanos al niño, ¿se puede volver a repetir un caso similar? Por supuesto, los niños quedan muy vulnerables, como dije en su momento, Karina, si es que no se les da la importancia debida al momento que ellos lo sugieren o la requieren, pues de hecho ellos luego se van a sentir mal. Siempre se procede a hacerles una revisión médica y si es que en lo posterior los niños tienen pesadillas, tienen recurrencia de estas ideas, de estos temores, hay que buscarles una ayuda un poco más profunda, pero obviamente eso queda de parte de los papis y como tú decías, si es que ellos se involucran en la ayuda, se puede formar un equipo de trabajo que podemos ayudar a salir adelante a los pequeños. Qué importante que es la ayuda en estos casos. Muchísimas gracias a nuestra especialista Lorena Coppel y desde ya te comprometemos para una segunda parte de esta nota porque nos han pedido muchísimo y tenemos algunos televidentes que están interesados en saber cómo estar alertas en casos de abuso sexual de nuestros pequeños. Vamos al corte, venimos con más de Cuenca en Directo.